Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de dónde te encuentres. Si ahora escuchas esta grabación, este vídeo, este coloquio que estamos haciendo, los que me siguen en este canal de YouTube, que es un canal súper modesto, saben que no soy un youtuber al uso y que solamente introduzco vídeos muy de vez en cuando. Los que más me conocen saben que desde hace muchos años, pues prácticamente casi 15 años, soy practicante de POWA y facilito talleres. Ya la verdad es que un número muy elevado de talleres, y no es un tema del que yo hable, no es un tema del que yo haga proselitismo ni que haga publicidad ni nada, pero también sabéis, y añado antes de seguir con el pero, que nunca hago entrevistas. Esta es la primera vez que soy yo la persona que entrevista. Generalmente cuando comparto algún vídeo es de entrevistas que me hacen otros años. En esta ocasión he querido invitar a Miriam, que la tenemos en pantalla, y que le quiero dar las gracias por haber accedido a esta entrevista, que va a ser una entrevista muy cordial, va a ser un diálogo, un coloquio entre amigos. No quiero que sea otra cosa, porque creo que ella nos trae un testimonio muy bonito y un testimonio que puede ayudar a muchas personas. Si te parece, Miriam, voy a introducir el contexto en el que nos encontramos, ¿vale? Perfecto, sí. Y después ya, pues te voy a ir haciendo preguntas. Tú también vete hablando espontáneamente y sin compromiso de ninguna clase, ¿vale? Vale. En un momento determinado, Miriam se tiene que enfrentar a una situación extraordinariamente dura que ella ahora nos describirá. No hace falta hacerlo con gran detalle, lo imprescindible para ponernos en contexto. Ella sufre una pérdida muy valiosa y una pérdida muy importante de un ser muy querido. Y en la experiencia que yo tengo de Powa, que es bueno, pues una práctica de budismo ancestral tibetano, pues de vez en cuando llegan a mí, sobre todo mujeres que han perdido hijos. Y siempre procuro ayudarlas, orientarlas. Cada persona que llega a mí con situaciones de este tipo, inmediatamente yo me pongo en acción. Creo que no me puedo negar, sencillamente, es que no entra en mi cabeza el negarse a algo parecido. Y este fue el caso. Miriam se puso en contacto conmigo y yo inmediatamente dije, por supuesto, lo que haga falta. Y nos pusimos a trabajar. Pero, ¿por qué esta vez le he dicho, Miriam, esto hay que compartirlo? Lo primero, porque ella hizo un trabajo excepcional, hizo un gran trabajo. Nadie te va a quitar el dolor, pero tú puedes evitar el sufrimiento. Y he querido invitar a Miriam a mi canal, por modesto que sea, porque quizá alguien haya pasado por esto y le ayude, esté pasando ahora por esto o vaya a pasar por esto algún día, y ojalá este mensaje le llegue y le pueda ayudar. Entonces, por eso, Miriam, te quiero agradecer muy especialmente tu apertura para prestarte a esta experiencia, que como digo es la primera vez que abordamos, y que quizás sirva de invitación para que yo a lo mejor abra la puerta a otras personas que tienen cosas preciosas que contar, y son personas sencillas, son personas como cualquier otro que anda por la calle, no son protagonistas de nada, pero sí son protagonistas humanos porque han hecho una experiencia muy, muy importante. Miriam, cuéntanos un poco los sucesos, si te parece, lo imprescindible, tampoco hay que explicar mucho, y a partir de ahí, pues vamos entrando un poco en el trabajo que tú hiciste, cómo te metiste en este asunto y lo que fuiste experimentando. Si te parece, yo creo que es tan sencillo como contar los hechos. Pues Sí. escuchamos con muchísima atención. Bueno, primero, gracias a ti, Oscar, por la oportunidad, no solamente de compartir mi experiencia, sino de que siga siendo significativa la trascendencia de mi hija.
como tú dices, ayudando a otras personas a transformar su dolor, ¿vale? Y yo te doy las gracias siempre, ¿no? Por compartir tu sabiduría con las personas, en este caso conmigo, no lo has hecho solo conmigo, lo has hecho con mi hijo también, con mi familia, porque ha sido una transformación no solo conmigo, sino con todos los que estamos alrededor de este suceso con mi hija. Bueno, ¿cómo llego yo a POWA? Bueno, yo realizo procesos de integración emocional y hace 13 años trascendió mi madre y yo lo viví con mucha inconsciencia. Tuve una depresión importante de 8 años. Eh, mi madre trasciende y yo soy madre soltera con mi niña y yo salí de siempre mi foco, mi luz fue mi niña para mi mejor versión, ¿no? Pero durante 8 años estuve muy, muy, muy mal. Tenía alopecias, tomaba muchos medicamentos, me diagnosticaron una depresión emocional. Yo siempre decía, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, estoy bien, 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 hasta que me dio un parálisis de la mitad del cuerpo. Me dijeron que era el cúmulo de tanto estrés cuando decidí dejar los medicamentos. Em, fue muy duro, fue muy duro. Y poco a poco fui entrando, dejé mi profesión y empecé a entrar en el mundo de la psicoterapia, muchas técnicas, muchas, muchas, muchas técnicas, hasta que eh, quise aportar valor al trabajo que yo hago en los procesos con las personas y empecé a descubrir POWA. Eh, cuando me regalaron tu libro y cuando leí el libro dije, ¿por qué no, por qué no leí esto cuando mi madre trascendió? Es que has dicho una cosa, Miriam, yo no quiero interrumpirte, pero sí quiero que haya un coloquio entre nosotros. Has dicho una cosa que me ha parecido clave y es, viví la trascendencia, la muerte, el fallecimiento de mi madre con mucha inconsciencia. ¿Qué querías decir con esa afirmación? Para que pongamos en contexto a las personas que desconocen Por- por qué todo esto. sí, porque yo estuve muy unida a mi madre, siempre, siempre estuvimos juntas, siempre, siempre estuvimos juntas. Mi origen es de Ecuador. Cuando nosotros vinimos aquí a España, em, siempre estuvimos muy juntas. Su enfermedad le dieron 6 meses de vida, tuvo un cáncer de colon y vivió 4 años y medio. Caray, Y los médicos decían, no entiendo qué ha pasado, ¿no? Pero mi madre vivía por y para nosotros, para mi hermana y para mí, y para sus nietas. Y ella, cada tratamiento que se enfrentaba, cada cosa, decía, por el futuro y el bienestar de mis hijas, de mis nietas. impresionante. Entonces, Me gusta yo, lo que cuentas y la actitud que estás compartiendo de la que fue tu madre, sobre todo porque también es verdad, o sea, es que cuando hacen esos diagnósticos, de alguna forma te están sentenciando, te están diciendo, te quedan 6 meses de vida. Bueno, ¿y usted qué sabrá? No, no, pues sí, como ellos son los sacerdotes del conocimiento, pues te sí, sentencian. Te quedan 6 meses de vida. Y luego resulta que la persona a esos 6 meses le añade 4 años. 4 años y medio, sí. Mi Impresionante. madre se enfrentó a muchos tratamientos de quimioterapia experimentales y yo, pues, era la única persona responsable que podía aquí elegir. Me decían, vamos a hacer esto y yo, sí, ¿no? Desde la desesperación, desde, no quiero que se muera, no quiero que se muera, no quiero que se muera. Y ya al final fue bastante duro porque mi madre perdió el pelo, los dientes, las uñas, se hinchó muchísimo, se puso de muchos colores, pero yo siempre me negué a, no quiero que se muera. O sea, lo voy a intentar todo porque si se muere, no. O sea, no me veía una vida sin mi madre. Ya. Mi madre trasciende y yo hasta el último momento no acepté. O sea, mi madre intentaba despedirse de mí en el hospital y yo le decía, mamá, no quiero hablar de eso. No, no, no quiero hablar de eso. Y ella me decía,
llegaste hasta ese extremo, es decir, tu madre quería despedirse, Sí, sin embargo, tú no aceptabas ni siquiera la no, despedida. no, no. De hecho, ya no podía respirar, le pusieron un oxígeno, una bomba de oxígeno, y me decía, hija, súbeme un poquito más, y yo veía que ya no tenía o sea, más para subirle, Saturado ¿no? al máximo. Exacto. Entonces yo fui ahí a hablar con el médico y dije, mire, mi madre no puede y si pueden ponerle otro oxígeno y tal, y decían que no puede porque puede pasar una bacteria y va a morir y tal, tal. Entonces yo decía, no, firmo lo que haga falta, o sea, yo hablé con el del médico, con el otro y tal, que hagan, o sea, yo quería que mi madre, si mi madre quería respirar, que le ayuden a respirar. Entonces ya llegó un momento en el que ella entraba y salía del hospital, porque entraba y decían, es el final, y mi madre se ponía mejor y salía del hospital, hasta que ya pues entró y ya no pudo aguantar más su cuerpo y el médico me dio la opción de dormirla. Sedarla. Entonces, de sedarla, exactamente. Entonces yo dije que no, que no, que no, que no, que no. Y me enseñaron una radiografía de sus pulmones en un mes, o sea, sus pulmones estaban negros y decían, nosotros no sabemos cómo ella respira. De Bárbaro. hecho, ellos pensaban que la comida que le daban, yo me la comía, ¿no? Porque yo siempre estaba con ella. Y yo le dije, si usted piensa eso, cuando le traigan la comida, venga a ver cómo ella come. Em, Le llevaron la comida, el médico le vio comer y al médico se le iba así la lágrima viendo el esfuerzo que mi madre hacía y se lo acababa todo, porque mi madre decía, el comer es vivir, ¿no? Entonces mi madre se lo comía todo. Me dijo que me daba la opción o de sedarla o que tenía que salir de la habitación porque su estado era muy grave. Entonces yo como no quería salir, decidí firmar la sedación y sucedió al siguiente día. Para mí fue, durante muchos años me sentí culpable por haber firmado, Culpable. culpable por todo lo, o sea, conforme más tenía información de el origen emocional de su enfermedad, decía, ¿por qué en el hospital nadie nos informó que su enfermedad de colon, su enfermedad de esto, tenía un origen emocional? ¿Por qué no le dieron la opción de expresar, de gestionar de otra manera? ¿No? Entonces, durante muchos años me cuestioné muchas cosas porque yo era muy, muy mental y por eso accedí a tantos químicos. Y cuando ya trasciende, Vamos, yo, vamos a ver dos cosas, porque estás diciendo cosas muy, muy relevantes, muy interesantes. Por un lado, explicabas que negaste su muerte, negaste que llegara a término, y decías que estuviste durante años con un sufrimiento emocional enorme y culpa. sí, Y la pregunta que yo te haría, Miriam, es, eh, ¿piensas que todo giraba en torno a esa pérdida y a esa culpa tuya y a esa batalla interior por esa pérdida primera y muy importante, que es por una no madre? entender la muerte, por no entender lo que era la muerte, porque para mí era, mi mamá se murió y se acabó todo. O sea, Ya, no la siento, no la veo, no la escucho, no tal, ¿no? Pero ahora con lo que me ha sucedido, me he dado cuenta que desde el minuto uno que mi madre se fue, me puso en momentos y lugares con personas para que yo entendiera lo que es la vida y lo que es la muerte. Así es como yo llegué a Pogua. Entendí lo que era la muerte. Al final de leer el libro me causó muchísimo curiosidad porque pones tu nombre, tu correo electrónico y tu teléfono y que si quieren formarnos, entonces me apunté a Pogua. También lo había hecho ya por otro, de otra forma, POWA 1, 2 y 3, pero no tiene nada que ver con lo que he hecho contigo. Y, y llevaba un año hablando yo de la muerte con mi familia, con mi hija, y mi hija decía, mamá, es que ahora te escucho hablar de la muerte y es que o sea, claro, como siempre para mí ha sido como, no un tema tabú los últimos años, pero sí algo que a mí me causaba mucho dolor y también que no les pase a mis hijos, ya, ¿no? claro, es Que no lógico. les pase. Es un tema siempre complicado.
vamos a entrar en Pogua y vamos a entrar en todo lo que vino después, pero antes también has dicho una cosa que me parece muy importante y la quiero destacar. Dices, claro, los médicos en ningún momento, bueno, los médicos, el entorno terapéutico que había en ese momento, en ningún instante le explican a ella que su problema de colon, su problema de pulmones, etcétera, tiene una base emocional. Y tú eso lo ves como algo absolutamente central en un proceso de enfermedad grave. ¿Crees Por que, supuesto. por supuesto, ahí hay un factor emocional que es crucial al que hay que darle solución? Y además te estás dedicando a terapias y cosas y a apoyar a gente y demás. Bien, bien. Sí, entendí que el origen emocional básico, ¿no? De mi madre siempre estuvo centrada en darnos todo lo mejor a mi hermana y a mí, luego a sus nietas, pero que se olvidó de ella. Nunca digirió su vida, nunca digirió la separación que tuvo con mi familia, con mi hermana, su hermano, su familia, el emigrar aquí. Nunca digirió la trascendencia de su madre, porque ella hablaba de la muerte de mi abuela como si hubiese pasado ayer. Fíjate. Entonces, claro, empezó en el colon y hizo metástasis a los pulmones, toda esa pena acumulada, todo ese aprendizaje que nadie le dio la oportunidad de expresar, de sanar, de transformar. Nadie habló de eso. O sea, nadie le dijo, ok, por ejemplo, ¿no? Este tratamiento, pero también vamos a entrar en expresa, qué sientes, libera el miedo. Nadie. O sea, Ya. nadie le dio esa información. Bueno, Entonces, nosotros creo que es muy importante. no vamos a criticar el sistema está como está. Sí, 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 es algo con lo que hay que aprender a convivir y elegir qué quieres tú para tu cuerpo. Exacto, nosotros aquí no vamos a entrar en ese debate. Lo que sí es verdad es que en lo que es el tratamiento, digamos, convencional, no contempla la dimensión emocional, la dimensión psíquica, la dimensión interna de la persona, sencillamente no la contempla. Y tú y yo somos convencidos de que esa dimensión es absolutamente clave. Y de hecho, tanto es así que tú en tu propia experiencia hablas de, creo que has dicho, hasta 15 años sufriendo por el fallecimiento de tu madre y con un Es montón de problemas físicos, de hecho. Hablabas de alopecia, hablabas hasta de una hemiplegia, de una parálisis, y todo con un origen, de acuerdo que eso es algo físico, pero con un origen, digamos, emocional. O el sea, estrés, el estrés que supuso para mí todo. ya, O sea, llevar esos, porque una de las cosas que has dicho antes también, no vamos a entrar en el tema de cómo se gestionó a nivel el sistema, ¿no? Pero cuando hay un tema de cáncer, no se gestiona la parte emocional ni al que sufre la parte, el cáncer en su cuerpo, ni a los acompañantes. O sea, a quien acompaña, al entorno. ¿Vale? Que eso, por ejemplo, ya lo comentaré, ha sido ahora totalmente distinto para mí, para mi hijo y mi familia. Para mí ha sido fundamental, muy, muy fundamental entender con otra conciencia lo que es la muerte, sobre todo para algo que dices tú mucho en tus meditaciones, el respeto a la vida. Esa frase para mí es fundamental. O sea, elegir que el dolor es una opción y el respeto a la vida también. Porque yo soy consciente que por esa falta de información, por, por, por esas creencias que tenemos, por esa información que tenemos desde pequeños, de ese miedo a hablar de la muerte, yo no quería ni escuchar que mi madre iba a morir. O sea, no, yo no me veía en una vida sin mi madre. Era algo que yo no quería ni tocar, ¿no? ya, Eh, ha provocado en mi cuerpo mucho dolor, pero a la vez la trascendencia de mi madre fue el paso a mi gran transformación, a entender la vida, a buscar herramientas. En un principio, cuando me dio el parálisis, tuve miedo, decía, si me pasa algo a mí y mi hija tan pequeña. Entonces empecé, ¿no? A por mi hija, pero en realidad era por mí. claro, Y empecé a entender la vida
empecé a tener recursos, como he dicho antes, llego a Pogua. En todo este camino lo hemos hecho mi hija y yo. Y cuando mi hija tiene 4 años, trasciende mi madre. Cuando mi hija tiene 8, nace mi hijo, Nicolás. Y él pues se acostumbra a entender que la muerte no es el final, el mundo de posibilidades, el lenguaje de la energía, que la energía se transforma, que somos energía, eh, a cuidar su sensibilidad, cuide su sensibilidad desde otro punto de vista. Y mi hija también. Cuidar sus emociones, y él ya nace como con otro paradigma, por lo que nos Sí, explicas, el pequeño ya entra en un entorno familiar donde el abordaje de la muerte ya se ve de otra manera. sí, él entiende, aparte que él ha visto en talleres o cosas que he hecho, él siempre me decía, mamá, ¿cómo la gente te cuenta sus cosas, cómo llora y cómo les ayudas a que lloren, ¿no? Y él siempre decía que a qué se dedica mamá y él dice, él siempre dice, ¿no? O de más pequeño decía, la gente llora y se sana. Eso hace mi mamá, ¿no? Me parece, me Entonces él sabía que la parece. gente cuando me contaba sus cosas lloraba, pero luego decía, me siento mejor, ya no me duele la cabeza, he sentido que se ha liberado una carga de aquí, que ha hecho así, ¿no? Y cosas así, él ha escuchado y ha sido para él normal. A que la gente llore para sanarse. Me Sí, parece sí, 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 genial, me parece genial. Bárbaro, sí. bárbaro. Entonces, em, llevamos un año con Pogua, pero sí que es verdad que era la única técnica donde mi hija decía, leyó conmigo el libro, nosotros hacíamos las clases contigo y tú nos mandabas los links grabados, entonces yo le dije, Cami, ¿quieres escuchar? No. Y yo, bueno, pero podemos escuchar las meditaciones, ok, eso sí. Y ella escuchaba las meditaciones y decía, mamá, me quedo dormida, o sea, me quedo dormida, y yo, no pasa nada, no importa, tú puedes hacerlo, vamos a hacerlo esto durante 41 días y oye, quiero ver qué es lo que sucede entre nosotros y tal, durante un año. En ese año y medio aproximadamente, ella conoce a su pareja y fue una evolución para las dos, porque para mí fue el paso de soltar. Yo llevaba 3 años trabajándome el soltar a mi hija, de mis miedos, de mis historias internas y sobre todo desde que Nicolás tiene 2 años, en mis meditaciones y en los trabajos que he hecho y demás internos de mi propio desarrollo personal, incluso en la formación de agua, en la meditación que nos hacías hacer, yo siempre veía, sentía cómo mis hijos mueren en un accidente de tráfico. Entonces yo iba a la psicóloga y me decían que era una secuela de lo que yo había vivido con mi madre. Mi mayor miedo, ¿cuál es? Que mis hijos mueran, ¿no? O que yo enferme. Entonces decían que esto es una secuela, que esto es un estrés postraumático, bueno, el trauma interno que yo había tenido por la trascendencia de mi madre. Sí, y Entonces, siempre desde el respeto, una, ellos lo que buscaban es una solución racional, una solución convencional, ¿no? Es decir, pues esa sí, visión, esa sensación que tú tienes interna, es resultado de esto, no es otra cosa. sí, 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 sí. Entonces yo desde pequeña siempre he tenido el don de percibir y de sentir muchas cosas, pero claro, eso da miedo y te van callando, te van callando, te van callando. Entonces tú llega un momento en el que ya dudas, ¿no? O empiezas a buscar ayuda para lo que tú estás sintiendo. Estás Entonces, tocando, estás tocando cosas maravillosas, pero no podemos entretenernos, ¿no? no, no, no. Tocando esos Entonces, cuando, efectos que hay ante las personas sensitivas, estás tocando, has tocado un tema que yo en la práctica lo comento mucho en los alumnos. De hecho, ahora tengo un grupo en formación en Madrid. Luego, ya lo cito ahora, iré a Málaga a estar contigo, con tu grupo, y haremos un trabajo y un entrenamiento. Y, y es verdad que la conciencia genera una especie de cortes, no es que la persona se quede dormida, es como un blackout de la conciencia cuando
hay algo que la conciencia no quiere. Entonces, en el ejercicio hace un blackout y hablas de que tu hija en ese momento, y esto es relevante por lo que va a ocurrir después, ella en los ejercicios hace un blackout su conciencia. Es decir, no quiere entrar en eso. Ahí hay un blackout, hay una resistencia. Mientras, en ese proceso que tú estás compartiendo con ella, que es una persona a la que estás tremendamente unida, y de hecho, cuando aparece su pareja, tú tienes, supongo, un reto de soltarla, dejarla ir, dejarla que emprenda una relación. Sí, Power nos ayudó a dar ese paso final de transformarnos nuestro interior, de no identificarnos con la herida, no identificarnos con nuestra antigua identidad y me permitió poder disfrutar de mi hija adulta, de ese amor que trasciende, de ese amor sin control, porque era así como ella interpretaba lo que Pogo, aunque ella estaba dormida, como ella decía, mamá, yo hago la meditación, yo me quedo dormida, pero yo siento que me ayuda como a tener las ideas más claras, ¿no? Para poder tener esas conversaciones incómodas y tal. Mi hija no se sentía cómoda en el instituto, entonces ese año yo le dije, ok, estudia desde casa. Lo importante es que tú lo hagas desde donde tú estés más cómoda. Eso también sumó mucho nuestra unión con esa nueva etapa de las dos. Y pasamos por muchas transformaciones porque fue a ser Powa 1 y mi vida hizo boom, fue a ser Powa 2 y era como, ¿qué es esto? ¿No? Y ya era como un poco de respeto Powa 3, ¿vale? Era como, espera, ¿Qué me va a para mí, pasar? ¿Qué me va a pasar? exactamente. Entonces, mi familia decía, pero tú estás segura de esto que tú estás haciendo, porque cómo hablas ahora de la muerte. Entonces yo hablaba y mi familia se quedaba como, y yo decía, no, es que tienen que hacer la formación porque esto les va. Y era como, sí, sí, espérate, hazlo tú primero, ¿no? Y terminamos un proceso muy gordo a nivel personal, sobre todo en mi caso, ¿no? Donde mi hija adulta me ayudó a trascender, a soltar el dolor, el drama, porque ella me llevaba a la coherencia y me decía, mamá, o sea, me estás haciendo escuchar una meditación que dice ta, 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 y ¿dónde está tu coherencia? ¿A Ya, qué tienes miedo? claro, claro, sí, porque una de las fases es la eliminación del conflicto, con lo cual me imagino que ella eso te lo pondría en bandeja diciendo, Sí. mamá, sal de aquí. Llevas 13 años pinchándome con la coherencia, pues ahora te toca a ti, ¿no? Está claro. Entonces yo me separé, decidí separarme o sea, sabía que me iba a separar y llegó ese momento. Me separé con una persona y queriendo, amando, intentando que sea sin conflicto, como tú dices, pero había dolor. Y yo sentía un dolor profundo. O sea, decía, es que es increíble, o sea, tengo que dejar ir a una persona que amo y elegirme a mí, qué duro, ¿no? Es elegirse a uno mismo, pero en ese momento estuvo ella ahí como pinchándome, como tú dices, poniéndome en bandeja de qué estamos haciendo, que entonces la coherencia. Terminamos ese proceso de dolor y yo le digo, Cami, vamos a irnos a Alemania unos días porque mi prima vive allí. Y le digo, vamos a irnos a Alemania, vamos a cerrar este ciclo de dolor porque vamos a empezar un nuevo camino. Yo sabía que íbamos a trabajar juntas, lo hacíamos con muchísima ilusión. Ella estaba haciendo un proyecto de marketing consciente enfocado a la feminidad a través del arte. Bueno, aquí creo que me voy a emocionar un poco. Nos vamos a Alemania y cuando estamos en Alemania nos fuimos durante 7 días y un día antes de venir, 2 días antes de venir estaba bien y cuando me levanté con un dolor en la garganta como que llevaba súper mal muchísimo tiempo, pero como yo estaba bien y estaba feliz, pues nada, teníamos planes de ese día, me levanté y de repente empecé a sentir un dolor, me dolía coger el bolso, hacer esto, me dolía.
me dolía pestañear, me hacía así el pelo, me dolía el roce de la piel, me dolía todo. Y yo sentía que tenía como fiebre por dentro. Entonces mi hija me dijo, salimos a un parque súper bonito, donde mi hija hizo un vídeo precioso y llegó un momento en el que yo dije, tengo que parar. No sé lo que me pasa, pero tengo que parar. Y nos sentamos frente a un lago. Estábamos mi hija, yo, mi hijo, no, mi prima y mi hijo estaban jugando con la pelota. Y hubo un momento de silencio y mi hija se giró, me miró y me dijo, ¿tú me quieres? Entonces yo me quedé así, le dije, ¿por qué me preguntas eso? Y dice, no sé, mamá, dice, solo quiero que me respondas, ¿tú me quieres? Digo, mi amor, yo te amo. O sea, si yo te digo te quiero, te amo, es poco. O sea, yo siento tanto por ti, ¿qué pasa? Dice, no sé, dice, mami, tengo unas ganas de llorar increíbles. Nos dimos un abrazo con mi prima, dimos un paseo y estábamos muy, muy unidos, muy cómodos, pero había una tristeza, era como una cosa, Oscar, que no te puedo explicar. Una, Entonces yo pensaba como una que premonición. Y una sí, cosa, Ian, ¿cuánto tiempo ocurre eso antes del suceso? 2 días. Fíjate, fíjate, como ¿Mm? muchas veces hablamos nosotros, tu alma, tu corazón sabe, siempre, siempre. Sí, Bueno, sí. Entonces, de ahí pasó al siguiente día. Ese día hablamos, o sea, no teníamos ni sueño, hablamos. Cerramos muchas cositas que teníamos ahí con ella, con el tema de su padre, que ella estaba ahí dándole vueltas, cerrando ciclos. O sea, era una despedida. Para nosotros era como hasta aquí, aquí y ahora, y aquí empezamos desde cero. Y bueno, lo que al pasa día es siguiente, que eso no lo supiste hasta después, pero efectivamente claro, era eso, claro. era un cierre, sí, sí, sin duda. Yo nunca había sentido ese dolor. O sea, a veces puedo percibir el dolor de las personas que voy a ver hasta en consulta y pienso, cuando estoy en consulta digo, ya sé lo que estaba sintiendo, ¿no? Pero yo cogía mi móvil, no había ningún mensaje de, ¿sabes? Que dijera alguien que requiera mi ayuda, nada. O sea, era como, y tampoco intentaba buscar explicación porque estaba muy centrada en ese viaje, disfrutar de mis hijos, de mi prima, de todo lo que habíamos planeado. Y al siguiente día nos quedamos, salimos a comer y como me encontraba muy, no con el dolor intenso, pero me dolía, pues no hicimos todo el día que queríamos hacer, cortamos y fuimos a casa. Estuvimos ahí, nos pusimos todos en un sofá que tiene mi prima y nos cogimos de la mano y nos pusimos a llorar las tres. Y yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa algo? Y Claro, yo, claro, prima, la mente no entiende, no, no. pero el corazón estaba hablando en las tres además. Sí, y mi niño estaba dormido, luego mi niño se despierta, ya nos teníamos que ir y mi niño se puso como a llorar y dijo, yo le digo, Nico, ¿qué te pasa? Y dice, es que yo no quiero irme, yo no quiero que mi prima se quede aquí sola. No sé, mamá, dice, siento una cosa, llega el taxi a buscarnos para llevarnos hacia el aeropuerto y nos subimos al taxi y los tres nos fuimos llorando y mi prima dice que sintió un dolor en el pecho y unas ganas de llorar, o sea que ella se dio la vuelta y se puso a llorar. Y yo seguía como con ese calor, ese calor, esto fue el día 23, sí, del 23 al 24 y volvimos el día 23, llegamos a casa a las 11 de la mañana y nada más llegar, me acosté en el sofá y me quedé dormida hasta las 8 de la noche. Y cuando me despierto, me desperté como ya y empecé a deshacer las maletas y tal. Y mis hijos me miraban como, ¿ya estás bien? Y yo no sé, le digo, no sé. Entonces nada, empezamos a prepararnos. Era martes, al día siguiente miércoles, el cole y todo eso. Y esa noche mi hija me dice, mami, ¿puedo dormir contigo? Y yo, claro. Y se puso a dormir conmigo
No paraba de hablar, 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 hablar. Y me dijo, mamá, me he dado cuenta, porque ella se iba a ir en septiembre a vivir a Málaga, y me dijo, mamá, me he dado cuenta que me puedo ir y que ya no me preocupa que tú y Nico estéis bien porque te veo tan bien que me das fuerza para que yo irme. Entonces yo me giré y le dije, ay, Cami, ya era hora, qué bien que me digas esto porque yo lo necesitaba escuchar. Gracias, hija, nos dimos un abrazo, nos quedamos dormidas. Al día siguiente mi hija se levanta a las 6 de la mañana y como me había visto así adolorida, se viste y dice, mamá, no te preocupes que yo hago el desayuno y yo llevo a Nico al cole y tú alístate para irte a trabajar. Eh, y yo, vale. Entonces yo me arreglé y tal, y yo era las 8:15 y yo ya estaba lista. Entonces ella estaba en su habitación y yo le digo, Cami, no te preocupes, le digo que le llevo yo porque yo ya estoy lista y me da tiempo de ir, venir y yo voy a las 10 a trabajar. Y dice, no, no, mamá, tú desayuna tranquilita que yo voy a dejar a Nico y luego me voy con su novio, si van a ver. Y era como, no sé, bajó mi hija guapísima, pero guapísima, guapísima, que su hermano cuando le vio también dijo, Cami, qué guapa estás. Y yo le decía lo que hace el amor, ¿no? Digo, Cami, estás guapísima. Ay, mami, gracias, tal. Nos despedimos, yo estaba en el baño de abajo, ella entró, eran unas miradas súper distintas. Y de ahí ella se giró y me dijo, mami, te amo. Y yo también, un besito, un abrazo a Nico. Y mis hijos salieron a las 8:30 de casa y a las 8:40 mi hija estaba muerta. El dolor que yo sentí en Alemania era el dolor que yo sentí cuando fui y vi a mi hija en el suelo. Fíjate que muchas veces las personas, antes de trascender, y sobre todo en accidentes, de alguna forma lo saben, de alguna forma lo perciben. Y todo lo que tú describes, como siempre, desde la parte racional, pues bueno, tendrá la explicación que queramos dar. Pero desde lo que nosotros sabemos, desde nuestra perspectiva, que es una perspectiva trascendental, el alma, el corazón sabía lo que iba a pasar y estaba anticipando todo y se estaba configurando todo para cerrar una despedida como debía ser realmente. Bueno, Sí, llegamos al punto de inflexión. Evidentemente se produce un accidente, ahí hay un suceso terrible, eh, ella trasciende, el pequeño también está implicado y sufre ciertas lesiones y demás. Gracias a Dios él supera la situación y a partir de ahí tú entras en un proceso que es extraordinariamente especial. Realmente lo que hiciste fue trabajar. Y esa es la parte que a mí me gustaría que tú puedas compartir, porque sobre todo cuando son madres las que pasan por esto, eh, tienen una dificultad añadida. Parece que cuando la muerte te sorprende a un hijo, como que está a destiempo, como que lo normal sí, es que el padre, la madre vaya por delante. Y esto parece que es como contra el orden. Pero ocurre. ocurre. No queremos verlo, pero ocurre. Y tú ahí ya tenías un entrenamiento, tú ya de alguna forma habías recibido una preparación, pero realmente una cosa es calentar y otra cosa es salir al terreno de juego. Tú te viste de repente en el terreno de juego en primera división, por decirlo de Sí, alguna sí, yo lo que hago es contactar con personas que, o sea, contigo, eh, con otra chica que tiene una arboristería donde yo he pasado consulta eh, y con mi familia. Y durante todo el proceso, porque todo fue muy rápido, esto pasa el 24, o sea, ella tuvo una muerte cerebral, aún así le llevaron al hospital y al día 25 murió. O sea, o sea, ya dieron, ¿no? Que estaba muerta clínicamente
Y durante esas 24 horas fue cuando yo te llamé y tú me dijiste, ok, listo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, escucha esta meditación, Miriam, vas a hacer, o sea, y me indicaste cada paso de cómo la mente, en dónde entra la mente, la elección que tenemos y algo es, no te puedes desconectar de ti, no te puedes desconectar de ti, céntrate en ti. Vas a tener muchos momentos de dolor, vas a tener esto, pero Miriam, acuérdate y me recordabas puntos, ¿no? Que nos habías enseñado, como tú dices, en materia, pero en el material que nos das, pero ahora era como la práctica es ahora. Te pregunté y te dije, Una cosa, dime, o sea, cuando estamos haciendo esta entrevista, es por el trabajo que tú has hecho. Es decir, tú has tenido el valor, el coraje de hacer lo que había que hacer y lo has hecho. Y el sí, resultado es la entereza y el dolor está ahí, porque eso no se va a quitar. La cicatriz, no se trata de quitar ninguna cicatriz. La cicatriz está ahí. Lo que pasa es que eso es a cambio de otras cosas que también me gustaría que en un momento determinado las comentes. Lo sí, importante, tú te centras en ti sí. y ¿qué es lo que tú destacas? ¿Qué es lo que tú empiezas a hacer de una forma sencilla? Yo empiezo a hacer la meditación de Powa. O sea, tú me diste la meditación de Powa para mí, para la persona que está trascendiendo, y me dijiste, tienes que hacer esto y así vas a ayudar a tu hija a que pueda hacer también su proceso de alma. Eso para mí fue un regalo. Yo nunca pensé que iba a hacer, o sea, yo estaba haciendo la formación para ayudar a otras personas Ya, a que vivieran el proceso, tanto a los familiares, o sea, personas que han pasado mi experiencia con mi madre. claro, Jamás pensé que iba a hacer esto con mi hija, ¿no? Ah, me dijiste que puedo hacer la meditación, te dije, me ibas preguntando, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué me decían y tal? Y listo, tu hija, vamos a hacer esto con tu hija y tal. Entonces, cuando tú me hiciste la meditación, me dijiste, tú vas a sentir cuándo lo tienes que hacer para ella. Vinieron los médicos y me dijeron que si podría donar los órganos de mi hija. Y le dije que me hicieron firmar unos papeles. Dije que sí, porque por conversaciones que teníamos con ella, eso es algo que las dos estábamos de acuerdo. El día 24 por la noche hubo como a las 2, o sea, vino muchísima gente al hospital. eh, Pudimos estar ahí, su padre y yo. Estábamos ahí junto a ella y hubo un momento en el que sentí y era como, es ahora. Yo te decía a ti, ¿cuándo va a ser el momento? Pero ¿cuándo lo? Y tú no, tu serenidad y espera, tú vas a sentirlo, tú empiezas a hacer la meditación. Yo hacía la meditación y entraba en medio del caos en paz, en una paz que no te puedo explicar, en una fuerza y fortaleza de que venían a ver a mi hija. Había momentos en los que me rompía, pero había momentos que tenía que salir a dejar, a entrar y salir a las personas que vinieron a verla, a despedirse de mi hija. Y a las 2:30 por ahí era como esa hora. Y a las 3 mi hija, o sea, yo empecé a hacer power, mi hija estaba conectada al oxígeno. A las 3 de 2:30 a 3 empezamos, tanto su padre como yo, a hacer power. Y de repente hubo un silencio, hubo una paz. Al día siguiente ya todo pues continuó. Y cuando nos dieron los papeles de la hora que clínicamente había fallecido, era a las 3:30 de la mañana. Y a partir de ahí empecé a hacer los 45 días de POWA. Entré en momentos de muchísimo dolor. Tú me decías, permítete sentir, permítete llorar, entra en el dolor, pero sé consciente que tienes que salir porque es una elección. Entonces, claro, o sea, yo estaba dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para no estar como cuando trascendió mi madre, porque también estaba mi hijo, ¿no? Que él vio morir a su hermana. Y, y yo tenía que ser esa,
ese apoyo, ¿no? Esa fortaleza para él. Entonces yo por la noche le decía a Nico, necesito escuchar esta meditación y la voy a poner en alto. ¿Quieres escucharla conmigo? Y él me decía, esto te va a ayudar a no estar triste. Y yo, y decía, pues venga, vamos a escucharlo. Y escuchábamos, y escuchábamos, y escuchábamos, ¿no? A veces él se quedaba escuchando conmigo, a veces él se dormía. Y hicimos los 45 días y yo te preguntaba, ¿cómo sabes que lo estás haciendo bien? Y me decías, la serenidad va a entrar en ti, una serenidad que no la vas a explicar. La serenidad en sí la sentí en mi hijo, porque él vivió todo y él decía, mamá, acuérdate que no podemos recordar a Camila con dolor. Si la recuerdas con dolor, no la vas a sentir. Eso es lo que tú nos has enseñado que la muerte no es el final, que somos energía, que la energía se transforma. Entonces, él empezó a decirme todo lo que yo había dicho durante sus 10 años y me llevaba a la coherencia también, igual que su hermana. Fue un proceso de abrirme a la abundancia, de recibir ese amor entre ambos planos. Qué bonito, Porque una de las cosas que... qué bonito lo Sí, que, qué bonito lo que has dicho. Es decir, o sí, sea, la comunicación entre planos es factible, es viable y sobre sí, todo esa energía que es el amor, porque es una energía, una manifestación, eh, se puede captar perfectamente. Tú pudiste experimentarla y sí. en ese proceso, porque no es una cosa que ocurra de manera inmediata, no es soltar un chasquido de los dedos y ya sucede, es resultado de un trabajo, resultado de un proceso. Y tú Yo llegaste, fue desde el día que pasó, desde el 24 trabajé 3 meses con el dolor. 3 meses todos los días, con meditación, con ejercicio físico. No he tomado químicos, que para mí eso es la expresión máxima que he hecho a mi cuerpo de amor verdadero. qué bien, qué Eh, bien. Entré en el dolor, con poco aprendí a entrar en el dolor y salir, Y gestionar tu dolor. gestionar el dolor, sí, entrar, permitirme sentir, pero cuando más abajo entraba, lograba conectar con mi serenidad y eso me hacía otra vez volver a mí, ¿no? Bueno, Y, es moverse entre los picos. Quiero decir que hay un pico de dolor horrible que es mm, natural, que es lógico, que es necesario. El dolor mm, es vida, es una mm, la máxima expresión de vida, quizás. Es la vida en rebelión, podríamos decir. Y por otro lado, lograbas gestionar ese dolor, asimilarlo, integrarlo, hacerlo una parte y aceptarlo, y a partir de ahí entrabas en estados de serenidad. Y en ese sí, ciclo te has estado moviendo. sí, en ese proceso con POWA, pues conozco a terapeutas que igual perciben y hablan con personas que han trascendido y demás. Entonces yo decía, no, yo quiero hablar con mi hija y yo estaba abierta a experimentar cualquier cosa, ¿vale? Mm, pero no hundirme. Una opción no era hundirme. Te puedo decir que ha sido para mí POWA un proceso para mí, para mi hijo, para mi familia. O sea, al principio no lo entendían. Me preguntaban si me había cambiado de religión, o sea, no. Me preguntaban qué me estaba tomando, qué estaba haciendo. He experimentado, o sea, para mí estos 13 años ha sido conocerme, entender mis dones, pero poder conectarme con el amor de mi hija, poder soñarla, poder escucharla, poder vivir experiencias que tú dices, ¿esto qué es?
ha sido para mí un regalo, una transformación. O sea, entender realmente que la muerte no es el final. Es que, a ver, Y vamos simplemente a hacer un paréntesis muy pequeño, muy breve. O sea, el Pogwa es una técnica dictada por maestros budistas, por Padmasambhava, allá hacia el 700 y pico, y ellos hablan de 6 estados de la conciencia. Uno de los estados de la conciencia tiene que ver con el momento de la trascendencia y todo el proceso de readaptación del mundo físico al mundo sutil, y la práctica de Pogwa es para esa adaptación, tanto para el que elabora el duelo como para el que trasciende, por decirlo de una manera muy sencilla. Con todos los prejuicios que tiene esta sociedad, que todavía es una sociedad muy dormida y muy primitiva en muchas cosas, pues cuando hablas de estas cosas, enseguida poco menos que te tildan de sectas, de religiones raras y de sí, cosas sí, extrañas, sí, y no tienen sí, nada que ver con eso, pero no, bueno, son las cosas que pasan. Bien, dicho este matiz chiquitito, tú dices que además tú tienes, la escuchas, tú sientes su presencia, has soñado lúcidamente con ella, es decir, la experiencia ha continuado. Lo que ocurre siempre, en una interacción entre distintos planos de realidad. sí, sí. O sea, he pasado por momentos durísimos, durísimos. Una norma que teníamos las tres era que cuando, las dos, era que cuando sucediera algo muy gordo, muy gordo, muy gordo, y yo le daba a ella 3 días para que llore, para que entre en el drama, para que se cuente historias, ¿no? Y yo le decía, Cami, a los 3 días quiero que te levantes y que empieces otra vez. O sea, cuando era algo gordo, ¿no? Y a los 3 meses, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, estaba yo acostada y yo si no me movía, o sea, si yo no me levantaba, mi hijo no se levantaba. Claro. Entonces yo a las 6 de la mañana quería ya levantarme, ¿no? Y esto de que me despierto, pero me pongo a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y es como que si dan una patadita al colchón, ¿no? Porque mi colchón es de suelo. Y dan una patadita al colchón y yo me quedo así como, vale. Y sigo llorando, 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 llorando. Otra. Y yo, ok. Y de repente, ese dolor que tenía hizo, ¿sabes? Y yo, ok, Cami, es verdad. Y me acordé de esto, de que nosotros teníamos 3 días para levantarnos. Ella me dio 3 meses, ¿no? Pero le agradezco. Y a partir de ahí, cada vez que yo lloraba, una vez estuve en mi salón llorando, sola, llorando, llorando, pero porque empecé, o sea, escuché una canción que yo le dedicaba a ella siempre que cumplía años y empecé a llorar y llorar y yo hacía así y de repente en mi terraza viene una gaviota bebé y viene volando y hace así. Entonces yo empecé a cerrar los ojos y yo lo que hice fue cerrar la ventana para que no entrara y me puse así y era como, mamá, para. Y yo, ¿sabes? O sea, al principio para mí era muy chocante, o sea, era muy chocante. Ya. Y yo me acuerdo que yo te llamaba y te decía, Oscar, me pasa esto. Y tú, tranquilo, y me ibas dando el paso a paso, ¿no? Y todas las veces que la iba sintiendo, pero ahora es fabuloso, o sea, para mí, porque me ha ayudado a detenerme, me ha ayudado a escucharme, me ha ayudado a confiar, a soltar, a fluir, a que en otro lado no hay tiempo, en el otro lado no hay bueno o malo, es simplemente esa confianza y esa fe absoluta de abrirme a recibir el amor entre ambos planos. Y se lo he dicho a mi familia. O sea, mi familia se ha volcado en mí, ha venido familia a estar conmigo y pensando que me van a recoger del suelo, ¿no? Y al final han terminado haciendo power. O sea, y, y hemos hecho, o sea, hay una unión familiar tan grande
la trascendencia de mi hija es tan significativa para tantas personas. Hay padres, madres que están alrededor nuestro, que se han acordado, o sea, regresan a ver a sus hijos y se han empezado a trabajar desde otro punto de vista, su maternidad, su paternidad. Personas que se han cuestionado hasta este punto qué quieren en su vida y que empiezan a elegir desde cero. Caray, caray. Entonces, para mí es, como tú dices, ¿no? Aceptar las cosas tal y como son, no entrar en el drama, no entrar en el dolor y ver qué más es posible con todo esto. Ujú. Quisiera, Mm. quisiera destacar una cosa, Miriam, y es, por un lado, es decir, aquí no estamos vendiendo nada, ¿vale? No, Vaya no, por no, no. delante, no estamos vendiendo nada. Eh, el POWA, esa transferencia de la conciencia, que es como se traduce ese término, es una técnica más de tantas técnicas que existen, digamos, del mundo espiritual, ¿vale? De esa realidad espiritual, de esa realidad trascendente. Y en este caso, para ti fue una herramienta de todas las herramientas que tú tengas en tu caja digamos, de buscador, de persona que quiere crecer y desarrollarse en un plano que va más allá de lo denso. Esa herramienta en estos momentos, en ese momento, se volvió una herramienta clave. Por otro lado, fíjate que lo que estamos destacando es, detrás de un dolor enorme, vienen luego bendiciones grandísimas. Es decir, y esto me parece muy importante que la gente lo comprenda, pero si está en el dolor no pueden verlo. O sea, si tú estás en el dolor, No, tú estás en un marasmo donde solo hay dolor, como que todo se apaga, todo desaparece, el mundo se esfuma, y sin embargo, cuando tú eres capaz de empezar a ver y a ver con objetividad, tú empiezas a ver esas bendiciones, empiezas a ver que detrás de ese suceso tan duro, la vida trae unas recompensas y otros regalos, quizá no son los que tú esperabas recibir de la vida, pero ella te no. regala. Y tú empiezas a ver eso y con tanta fuerza que incluso empiezas a influir en otros, de alguna manera, a inspirarlos, por lo menos. No a influir, a inspirar. A mí el regalo más grande, Oscar, es sentir paz en medio del caos. Levantarme cada día con ganas de vivir. O sea, yo viéndome a mí cuando mi madre trasciende y cuando estoy ahora, ¿vale? No lo estoy haciendo por mi hijo, lo estoy haciendo por mí primero y por mi hijo y por mi familia, ¿no? Pero es una paz, es un amor, ¿no? Entendí que en una clase que tú nos diste hay frases así que vas diciendo y voy apuntando y me acuerdo que algo dijiste, ¿no? De que el amor verdadero llega cuando la persona, o sea, estamos buscando la parte humana, el amor verdadero, pero el amor verdadero llega a nosotros cuando la persona trasciende. Y claro, y tú escuchas eso y dices, ay, no, el amor verdadero. Pero te puedo decir que me siento tan amada, o sea, eh, no han sucedido desde su trascendencia muchas cosas que me han desestabilizado emocionalmente, muchos puntos donde he sentido que, ¿qué está pasando aquí? Y he entrado en el dolor, quizá en el juicio, quizá en este estado mental, pero en el momento, o sea, no me quedo con eso ni siquiera horas, porque en el momento que vuelvo a mí, eh, conecto con su sonrisa, conecto con una energía que se envuelve en mi casa, que la gente que viene aquí, o sea, sale y o sea, vienen como, ¿no? Y me miran y dicen, es que, perdón, es que quiero llorar, pero no, yo, no, llora, llora, no pasa nada, ¿sabes? Y es una paz, es una paz. Mi familia ha estado aquí, ha venido desde Ecuador a apoyarme y son otras personas. O sea, son otras personas en una cultura donde la muerte hay que vivirlo desde el dolor más El profundo drama, y desde, o sea, no,
El drama, el no te puedes permitir sonreír y no puedes permitirte muchas cosas porque, oye, hay una muerte de un familiar. Y ellos han venido aquí y hemos disfrutado de cada segundo, de cada momento, hemos entrado en conversaciones incómodas, nos hemos dicho cosas que nunca nos hemos dicho, he dicho cosas que nunca pensé que iba a tener el valor de decirlo, y hay ahora una unión, o sea, y sobre todo este conjunto de todo lo que se está formando, mi hijo está protegido de todo esto. O sea, para mi hijo, a veces le preguntan y le dicen, ¿tú sientes a tu hermana? Y él dice, sí. Dice, Nico, ¿tú no te da miedo? Dice, le hicieron una vez una pregunta, ¿no? Y le dijeron, Nico, ¿no te da miedo hablar con fantasmas? Y él se rió y dijo, mi hermana no es un fantasma, mi hermana es energía. O sea, no me da miedo. Y nosotros dejamos en el mar, hicimos una ceremonia, no hicimos un velatorio, y hicimos una ceremonia en un templo budista de Powa, pero sus cenizas están en el mar porque ella era de mar. Y cuando nosotros vamos a la playa, es una conexión tan bonita, Oscar, tan bonita. O sea, a veces estoy súper triste, súper dolida y digo, necesito ir al mar. Y vamos con Nico, le digo, Nico, necesito ir al mar. Y vamos al mar y es un día espectacular. O sea, es un día de paz, es un día de unión. Conecto con su calidez, con su amor, porque mi hija era amor, era paz, era tranquilidad, era una niña muy, muy sensible y ella no entendía el cómo, a veces me ha dicho, mamá, yo no entiendo por qué a la gente le cuesta tanto amar, o sea, por qué se complica tanto la vida. Y tengo esas frases, o sea, tengo muchas conversaciones de ella que hemos tenido y eso me hace volver a mí. Lo último que me pasó, que es lo que te comenté cuando me dijiste de hacer esto, tuve una noticia que me movió mucho, ¿no? En relación a su accidente y yo estaba sentada en el sofá, estaba leyendo, respirando y de repente mi gatita hizo un ruido como extraño, entonces yo giré y lo estaba mirando y vi como unas lucecitas. Entonces yo hice así y dije, Cami, ¿eres tú? Cami, si eres tú, tócame. Entonces yo respiré, me centré en mí y me hicieron la oreja así. Ese día, al siguiente día tenía que hacer muchas cosas muy gordas, muy intensas, y fue un día súper ligero para mí en medio del caos. O sea, para mí pude interpretar como mamá, cálmate, 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 cálmate. O sea, no es un lenguaje de palabras, es un lenguaje de sentir, Es es un verdad, lenguaje de... estás diciendo cosas maravillosas. Es verdad, es un lenguaje basado en el sentir, no es basado en el pensar. Es decir, No, todo es a través de lo que tú sientes, de lo que tú resientes, de lo que tu corazón sabe que está ocurriendo y no lo cuestionas desde la mente. no, Parece sí. maravilloso. Miriam, por ir cerrando, porque ya sabes que la gente ahora está en la cultura del TikTok, del minuto, un vídeo de 1 hora y pico es como, qué locura es eso. A mí eso me trae sin cuidado. La Vale, información, a mí también. el tiempo que haya que darla, me da completamente igual. Quizá te toque hacer en algún momento, ¿no? Recopilar todo ese aprendizaje para que tú lo puedas dar a otros. Yo estoy seguro de que tú ahora tienes un gran trabajo que hacer, una gran tarea que hacer positivando lo que ha ocurrido, es decir, ayudando a otros con tu ejemplo, que es maravilloso, que es un ejemplo de coraje, es un ejemplo de con trabajo se pueden hacer cosas impresionantes, que el dolor, aunque sea enorme, que hay que dejarlo que se exprese, pero se tiene que gestionar, uno no se puede quedar en eso, ha de saber salir de ahí y seguir buscando razones porque todavía tienes que estar aquí y seguro que tienes muchísimo que hacer y muchísimo que aportar. Cuando estamos aquí es porque tenemos un propósito y desgraciadamente muchas personas pasan por la vida sin conocer su propósito. Sí, Yo creo que tú eres de esas personas tocadas por esa varita mágica de la vida
que a veces es una varita mágica que duele, que hace cicatrices, que hace heridas, pero que ayuda a uno a descubrir su propósito, el por qué uno está aquí, ¿no? Y yo creo que Sí. tú estás en ese punto. Entonces, yo también te digo que es la primera vez, como sabes, que abordo esta alternativa, nunca lo había hecho. Yo cuando escribí el libro aquel, pensé que podía haber hecho un libro de casos, entre comillas, gente que le ha pasado esto, gente que le ha pasado aquello, gente que le ha ocurrido no sé qué, a través de la práctica. Quiero decir que no es una cosa, un don que uno tenga, no, es que cuando tú haces una técnica, ocurren cosas y ocurre esa conexión con lo trascendente y seguramente ese libro se hubieran vendido decenas de miles de ejemplares, pero yo quería ser fiel a la práctica, porque eso es lo que importa, y no a la anécdota, porque la gente tiende a quedarse con la anécdota y no es la anécdota. Y esto que estamos compartiendo hoy no es una anécdota, es un ejemplo. Es un ejemplo real, es un ejemplo tangible. Hemos, con tu permiso, digamos, roto tu intimidad, entre comillas. Yo le pido a la gente que vea esta conversación, este diálogo entre nosotros con el máximo respeto. No lo he hecho nunca, siempre he dado libertad a los comentarios de la gente. Te prometo que no voy a consentir ningún tipo de comentario que sea ofensivo, que sea desagradable o que sea simplemente bobo. No lo voy a consentir, ¿de acuerdo? Quiero que cierres, luego hacemos, si quieres, un cierre conjunto, pero eh, ¿qué dirías a otras madres que no conocen el POWA? No importa que lo conozcan o no lo conozcan. Te voy a pedir dos cosas. Una, ¿qué le Bueno, dirías a las madres que tienen una pérdida de este tipo o a las personas que tienen una pérdida muy dura en sus vidas? Eso es lo primero que te voy a pedir, ¿vale? Y luego quiero que en un retazo me dibujes cómo ves tu futuro, porque creo que es un futuro precioso y me gustaría que lo compartieras con tu permiso. Entonces, ¿qué dirías a las personas que tienen esas pérdidas tan terribles, tan duras, tan repentinas? em, bajo mi punto de vista y por mi experiencia, y solo recomiendo todo aquello que ha funcionado en mí y que lo he probado yo y lo he practicado yo. Entonces yo a esas madres les diría que tomen esta herramienta sin puntos de vista, sin una expectativa, ¿vale? Porque mi experiencia es que me ha abierto a poder recibir el amor de mi hija entre distintos planos. ¿Cómo, cómo lo vas a sentir? ¿Cómo va a ser? Va a ser en base a la conciencia que pongas de abrirte a recibir, de abrirte a transformar ese dolor, entendiendo que sufrir es una elección. Para mí, honrar a mi hija es recordarla con una sonrisa, con sus abrazos, eh, siempre para adelante, porque yo siempre decía que ella es mi guerrera del amor, pero del amor. Entonces, para mí, honrar su memoria, honrar la memoria de Camila ha sido abrirme a recibir su amor, entre ambos, entre varios planos, abrirme a recibir. Y esta técnica a mí me ha ayudado a recibir, ¿no? Ese amor. Y es lo que yo les diría a las madres, ¿no? Que hay que sentir el dolor, hay que entrar ahí, pero no tiene por qué doler ni enfermarnos, o en el caso mío, si yo me hundo, o sea, mi hijo no solo hubiese perdido a su hermana, sino también a su madre. Muy Entonces, es importante que la pérdida se transforme en eso, en algo que dé valor a cada persona que esté en ese núcleo familiar. Y se puede lograr, porque yo lo he hecho y lo sigo haciendo. ¿Cómo maravilloso. me veo? ¿Cómo, ¿Cómo me veo? cómo se dibuja el futuro para ti ahora? Porque uno diría, he tenido una gran pérdida, ya la vida no tiene sentido. No es el caso. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cómo te ves a medio plazo, a largo plazo?
¿Cómo ves a Miriam de Bueno, una década? bueno, ¿cómo me veo? Pues yo me veo ayudando a mujeres, madres y emprendedoras a trascender, porque entendí con poco también que trascender no es solo trascender cuando alguien muere, sino cuando alguien deja de identificarse con la herida, del por qué te duele ser mujer, de por qué te duele ser madre, de por qué te duele ser hija, de por qué te cuesta emprender tu vida como quieras emprenderla, ¿no? Yo antes me identificaba con la herida de yo perdí a mi mamá con cáncer y eso me llevó a esa búsqueda de cómo, cómo entender mejor la vida. Ya no me identifico con esa herida, no quiero elijo no identificarme con esa herida, elijo identificarme con lo que la trascendencia de mi hija ha significado para mí. O sea, en toda la, porque no ha sido solamente el no elegir sufrir, ha sido mi hija, la trascendencia de mi hija ha mejorado mi relación con mi cuerpo, con mis decisiones, con mis elecciones, con quien entra en mi vida, con quien ya no tiene que estar en mi vida. O sea, ha sido en creer en mi, como tú dices, en no es que me voy a hundir, al contrario, no me quiero desconectar de mí porque para mí sería desconectarme de mi hija, de, de, de todo lo que tengo que aportar a mi hijo también, a mi familia. Entonces yo me veo así, ayudando a trascender a las personas, a que entiendan el proceso de la muerte, a quien tenga que ser así, con una total libertad, armonía, equilibrio, serenidad, y a quien elija vivir, pues ayudar a trascender a una identidad sin drama, sin dolor. Me parece un mensaje sublime, Miriam. Es decir, trascender la herida. Tú estás hablando de Así, trascender la herida. Me sí, parece maravilloso. Creo que el mundo le va a hacer falta muchísimo de esta tarea, de este trabajo, de esta misión de vida que vas a tener, que ya estás teniendo. Te auguro muchísimo trabajo, muy exitoso y muy bonito para ti. Creo que vas a recibir regalos enormes de la vida y a través de esas personas. Creo que el ayudar a otros no se puede vivir si no se está al servicio. Yo no me imagino la no, vida si no no, la verdad que yo admiro mucho también tu trabajo porque haces un trabajo, mm, compartir toda la sabiduría que tú lo haces, de la forma que tú lo haces, cómo nos ayudas a aprender a elegir lo que tu cuerpo quiere para ti, ¿no? Em, que nos ayudes a entender la vida, para mí ha sido algo fundamental, porque creo que la muerte es un tema tabú que nadie quiere hablar y esto se debería hablar. Yo lo veo en mi hijo pequeño, ¿no? Desde pequeños, yo para valorar más la vida y cada momento. no me quiero meter con el sistema, pero yo quitaría algunas asignaturas que están poniendo ahora y pondría alguna asignatura de trascendencia como es debido y no majaderías Sí, que sí. están haciendo perder a los chiquillos el tiempo con esas estupideces y que además no aportan sino que distorsionan. Pero sabes que también es una labor de los padres, Sí, porque si el sistema no aporta, nosotros como padres, como madres, podemos aportar ese valor a nuestros hijos, los a padres nuestras han hijas. hecho la educación al sistema y es un error. Pero bueno, no vamos Sí, a hablar en eso ahora. Me sí, parece precioso el mensaje que has dado. Te agradezco infinito este rato que me has dedicado a y ti. este compartir tan bonito este diálogo que hemos tenido. Vamos a dejarlo aquí. Sí, Me encanta, estamos en la época de todos los santos. Eh, Creo que es un momento crucial. A principios de diciembre yo voy a estar en Málaga contigo y vamos a estar trabajando con aquellas personas que sientan que quieran entrenarse en esta práctica y a partir de ahí, bueno, sí, muchísimas gracias a ti. gracias. Gracias a Miriam, ti, te mando Oscar. un abrazo enorme. Desde aquí un Igualmente. abrazo enorme a todas las personas que llegue este mensaje, quien quiera que sea, donde quiera que estén, en el momento en que sea, las cosas llegan porque tienen que llegar. Entonces, Sí, cada cosa llega en el momento en que tiene que llegar. El plan es perfecto siempre. Incluso lo peor que ha de ocurrir
es porque trae luego un regalo detrás enorme. Y ahí está Sí. esa trascendencia de la herida que has descrito tú tan bonito y ese propósito de vida. Miriam, Sí. te doy las gracias, estamos en contacto. Las personas que tengan interés en saber más o en conocerte o lo que sea, que me escriban en los comentarios. A mí me localizan en Facebook, me localizan en Instagram, soy muy poco amigo de las redes y el que quiere entrar en contacto conmigo lo hace y a través de mí voy a filtrar. Evidentemente también brindaremos tu contacto para aquellos que... Perfecto. Claro que sí. Maravilloso. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Y yo creo que tendremos que tener más entrevistas de aquí a un tiempo. Sí, Hasta sí. Algo muy bonito que has dicho. Me encanta. No ha surgido así, que esta entrevista sea justo hoy. Cada 25, desde que mi hija ha trascendido, es un momento muy, muy, muy especial para mí. Siempre me pasan cosas extraordinarias. Y que esto sea en estas fechas es otro regalo. Así que también quiero darte las gracias por hacer significativo este momento para mí, por ayudarme a seguir transformando la herida de la trascendencia. Y gracias, Oscar, por todo. Bueno, una causalidad preciosa y con esta causalidad cerramos. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Gracias por la atención y el interés en este mensaje que estamos compartiendo. Y hasta el siguiente mensaje, hasta el próximo vídeo, que no sé cuándo será. Gracias. Genial. Gracias.